Amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de doctrina. Estamos estudiando la confesión de fe y estamos en el artículo 35 con el sacramento de la Santa Cena. Recuerden, hay dos sacramentos que el Señor Jesucristo instituyó: el santo bautismo y la Santa Cena. Los elementos en el santo bautismo son solamente el agua, que apunta a la sangre de Cristo, que nos limpia, nos regenera. Y por medio del santo bautismo somos introducidos, iniciados en el pueblo de Dios. Y la Santa Cena también nos habla de la obra redentora de Cristo. Pero la Santa Cena es para nutrirnos, para alimentarnos, para fortalecer nuestra fe. Se presupone que los que participan de la Santa Cena entendemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo, y eso es lo que estamos estudiando. De modo que, entonces, los elementos de la Santa Cena son el pan y el vino, ¿ok? El pan y el vino. Y dijimos que el pan significa el cuerpo partido de Cristo por nosotros, y el vino representa su sangre derramada por nosotros. De modo que no tenemos que necesariamente pensar en el pan por un lado y en el vino por otro lado, no, sino que ambas cosas son un conjunto que nos recuerdan que Cristo murió, se sacrificó por nosotros, como dice un texto que estamos aprendiendo, no sé si se acuerdan: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿verdad?, Cristo murió por nosotros. ¿Sí se acuerdan de ese texto? ¿Sí? Ok, muy bien, más o menos. Y entonces es bien bonito ese texto porque nos da el Evangelio en resumen. Y es lo que hacemos en la Santa Cena. Somos alimentados con aquel Hijo de Dios que murió por nosotros, que nos amó y que murió por nosotros para nuestra redención y justificación. Bueno, hoy vamos a empezar en este párrafo que dice: además, aunque los sacramentos. ¿Ya lo ubicaron los que tienen su confesión? Ok, entonces vamos a empezar allá para ver un tema muy interesante, ¿verdad?, acerca de el sacramento de la Santa Cena. Lo voy a leer y vamos a ir a su explicación. Dice: además, aunque los sacramentos están conectados con la cosa significada, no obstante, no todos los hombres reciben ambos. El impío, a la verdad, recibe el sacramento para su condenación, pero no recibe la verdad del sacramento, tal y como Judas y Simón el mago. Ambos sí recibieron el sacramento, pero no a Cristo, a quien significaba, de quien solamente los creyentes participan. Vean, por eso es que mencionaba que los elementos del sacramento son el pan y el vino. Lo que sucede es que, como ya sabemos, como enseña nuestro catecismo de Heidelberg y también la confesión, los sacramentos son sellos y señales. Señales, sellos. Y recuerden que una señal apunta a una realidad, apunta a algo más. Por eso es una señal, señaliza, simboliza. ¿Y un sello qué hace? Un sello confirma. ¿Qué más, hermana? Marca. Le da carácter auténtico, genuino, autoridad, validez. Por eso es que los sacramentos confirman nuestra fe, ¿verdad? Fortalecen nuestra fe. Pero tengan eso en su mente. Los sacramentos son señales y sellos. Son sacramentos porque nos recuerdan, nos apuntan, nos llevan a algo más. Por eso es un sacramento. Si el sacramento mismo nos nutriera nuestra fe,
entonces ya no sería un sacramento. Porque no es el pan y el vino que tomamos con nuestra boca física, sino que es sacramento porque ese pan y ese vino representan, significan la obra ¿de quién? De Cristo. Por eso es que hemos aprendido de la confesión de fe como del catecismo de Heidelberg, que no es el pan y el vino en sí mismos, sino por lo que representan, lo que significan. Por eso la confesión dice, además, aunque los sacramentos están conectados con la cosa significada. ¿Qué quiere decir eso? Los sacramentos, en este caso la Santa Cena, está conectado con lo que significa, con lo que simboliza. Es decir, el pan simboliza el cuerpo quebrantado de Cristo y el vino significa o simboliza la sangre de Cristo. Hay una conexión muy estrecha, ¿verdad? Por eso es que Dios mandó que en la Santa Cena hubiera pan y vino. El pan y el vino no son mágicos en sí mismos, pero sí están conectados con lo que significan, es decir, con la obra de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la confesión dice, aunque los sacramentos están conectados con lo que significan, a lo que apuntan, no obstante, no todos los hombres reciben tanto el sacramento como lo que significa. Es decir, si tú participas de la Santa Cena y no eres cristiano y no entiendes lo que significa la Santa Cena, en realidad no estás participando de la esencia, de la sustancia del sacramento. ¿Ok? Cuando tenemos el sacramento de la Santa Cena, leemos las palabras de la institución de nuestro Señor y entonces los que participan son aquellos que disciernen el cuerpo de Cristo. Pero si alguien llega a la iglesia y no sabe nada, esa persona no debe de participar. Pero si sucede que participa, pues esa persona no está siendo nutrida ni fortalecida con lo que significa el pan y el vino. ¿Ok? Por eso la confesión continúa diciendo, el impío, el que no se arrepiente, a la verdad recibe el sacramento, sí lo recibe físicamente, pero no para bendición, sino para condenación. Pero no recibe la verdad del sacramento, es decir, no recibe lo que el sacramento representa, significa, no recibe realmente los beneficios de la obra ¿de quién? De Cristo. ¿Se acuerdan de Judas que estuvo con Cristo? Aunque estuvo con Cristo y escuchó a Cristo, escuchó su enseñanza, su predicación, en un sentido Judas fue bendecido de manera externa y general por estar con Cristo. Pues qué gran privilegio y bendición era, ¿verdad? Estar con Cristo. Pero ¿fue realmente Judas bendecido con el perdón de pecados? ¿Con la justificación? ¿Con la vida eterna que Cristo da? No. Y si él participó de la Santa Cena cuando Cristo la instituyó, él realmente fue bendecido con lo que la Santa Cena representaba? No. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Al contrario, recibió nada más el sacramento externamente, no para bendición, sino para condenación. Pero nuestra confesión cita a alguien más, Simón el mago. ¿Se acuerdan? Simón era un judío, era un mago, era un brujo que fue convertido en el libro de Hechos. Y entonces Simón pidió ser bautizado. Y claro, en el momento él confiesa que cree en Cristo, lo bautizan, pero después sabemos que Simón el mago reveló que no había entendido el significado del bautismo. Recuerdan que quiso comprar con dinero
el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le dijo que estaba todavía en tinieblas, que se arrepintiera. Aunque Simón el mago fue bautizado, ¿realmente fue bendecido con la obra de Cristo? No. Él era un impío que no se había arrepentido. Por eso es que cuando se bautizan a cristianos, los líderes de las iglesias, los pastores, los ancianos, debemos asegurarnos lo mejor que podamos que la persona está entendiendo lo que hace. Y por eso también cuando hay Santa Cena, deben participar los miembros de la iglesia que entienden lo que está sucediendo, porque si tú nada más vienes o vas a una iglesia y participas y no entiendes y vives una vida de pecado, la confesión dice, estás participando, pero no para bendición, sino para condenación. Entonces, tal como Judas y Simón el mago, ambos sí recibieron el sacramento externamente, pero no a Cristo, a quien significaba. No recibieron a Cristo, es decir, no fueron nutridos, alimentados y bendecidos en su fe por la obra de Cristo. ¿Quiénes participan de Cristo cuando participan del sacramento? Dice la confesión, solamente los cristianos, los que creen. ¿Ok? Los que entienden y creen y dicen, sí Señor, necesito de tu perdón, necesito de tu iluminación, necesito de tu santificación, etc. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, porque hay gente que aunque no entiende nada y se bautiza o participa de la Santa Cena, piensa que por haber hecho eso ya ha sido bendecido. Y no es así. No es así. Vamos a ver las bases bíblicas, número 14. ¿Y qué versículo cita? Primera de Corintios 11, 29. Vamos a ver. Primera de Corintios 11, 29 dice así, la palabra del Señor. La conciencia, ¿es eso? Primera de Corintios 11, 29. O sea, yo en el 10. Muy bien, Primera de Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ya vieron? Hay muchas iglesias que dicen, hay Santa Cena, que se le dé a todos. No. Si la persona no se ha arrepentido ni entiende el sacramento, si amas a tu hermano en Cristo, no debe de participar porque en realidad no está recibiendo bendición, sino que juicio, condenación. ¿Ok? Otro pasaje bíblico que da es 2 de Corintios 6, 14 y 15 dice, 2 de Corintios 6, 14 y 15, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Tiene relación con lo que estamos diciendo? ¿De qué manera tendría relación? Sí, yo creo que es... Exacto. Estás participando en una unión pecaminosa, ¿verdad? Y entonces en lugar de ser de bendición, es para condenación. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando participamos del sacramento de la Santa Cena, recuerden, nosotros hacemos la Santa Cena cada mes. Debemos prepararnos y recordar lo que significa y decir, Señor, ayúdame a creer, porque es una orden del Señor, ¿verdad? Ayúdame a creer que al participar del pan y del vino, no solamente estoy participando de pan común y vino común, sino que eso representa, estoy participando espiritualmente de Cristo mismo, que fortalece mi fe, que me ayuda a crecer en comunión con Él, con mis hermanos en Cristo también. ¿Ok? Continuamos. La confesión de fe dice, finalmente, recibimos este santo sacramento en la asamblea del pueblo de Dios con humildad y reverencia. Buen punto que dice la confesión.
los sacramentos, ¿dónde se deben de administrar y recibir? En la asamblea de Dios. La palabra asamblea es una palabra bíblica que significa en la congregación y más específicamente significa en un servicio de adoración oficial con el pastor, ancianos, diáconos y la membresía de la iglesia. Porque recuerden, cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, Él mismo como el gran pastor la instituyó, la dio a sus 12 discípulos que estaban oficialmente celebrando la Pascua judía y estaban congregados, y entonces el Señor instituye la Santa Cena y los apóstoles representan al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. De hecho, Efesios 2:20 dice que nosotros como iglesia estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la confesión tiene en mente lo siguiente, que dentro del cristianismo, dentro del catolicismo romano y otros grupos evangélicos, hay personas que no asisten a la iglesia y no participan del sacramento, sino que el cura va a sus casas y se los da, o un pastor va a su casa y se los da en privado. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No vemos eso en la Biblia. Cada vez que se menciona la Santa Cena en la Biblia, era dentro del contexto de la asamblea, del pueblo de Dios reunido en adoración. Entonces no deben haber santas cenas privadas. Eso no existe, no es bíblico. Debe ser dentro del pueblo de Dios congregado en adoración oficial a nuestro Dios. Por eso la confesión dice, finalmente recibimos este santo sacramento en la asamblea del pueblo de Dios. Y cuando dice eso, lo que está enfatizando no es el lugar propiamente, como si el lugar fuese más importante que el grupo de cristianos. No, lo que está diciendo es, no importa el lugar, pero que esté congregada, ¿qué? El pueblo de Dios, los creyentes. Esto es importante entenderlo también, porque puede ser que vivamos en un pueblo muy pequeño y no tengamos edificio y estemos congregados debajo de un árbol frondoso. Si se administra el sacramento allí, es correcto, porque ahí está el pueblo de Dios, con sus pastores y ancianos gobernantes y diáconos y miembros de la iglesia. Puede ser en una cárcel, puede ser en una casa, puede ser en el bosque, no importa el lugar. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 4, que vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores no tendrán que ir a adorar a Jerusalén, ni a Samaria, en el monte Gerizim, con los samaritanos, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y entonces recuerden las marcas de la iglesia que ya aprendimos, ¿se acuerdan? Las marcas de la verdadera iglesia son una predicación fiel de la palabra, verdadera, la administración correcta de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina cristiana. Si entonces hay una congregación donde se predica y se enseña fielmente la palabra por un ministro ordenado oficialmente, si hay una administración correcta de los sacramentos, ahí está la iglesia. Porque el Señor Jesucristo dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermana Silvia. Hermano, pues en nuestro caso siempre ha sido los domingos, ¿verdad? Correcto. También decía, no es ninguna inconveniencia. Buen punto, hermana. La iglesia lo hace cada año. Buen punto. La frecuencia, la Biblia no indica una frecuencia, solamente dice cada vez que participemos del pan o del vino.
Entonces hay libertad cristiana para celebrarla cada mes o cada 2 meses, o hay iglesias que tienen Santa Cena cada semana. Hay libertad cristiana. La Biblia no dice celébrenlo cada semana o cada vez, cada mes, pero cuando dice cada vez que lo hagan, quiere decir que debe ser frecuentemente. Entonces nosotros lo hacemos 12 veces al año. Pero preguntaba como el día. Que si Ahora, domingo. esa es una cosa, perdón hermana, tienes razón. Lo siguiente es que en la Escritura, cuando leemos en el libro de Hechos y en el libro de Corintios, que se habla de la Santa Cena, era en el día del Señor. Era en el día del Señor. El Señor Jesucristo la instituye el jueves, ¿verdad? En la última cena. Pero cuando leemos los registros del Nuevo Testamento, ellos celebraban la Santa Cena en el día del Señor, que es domingo. Entonces, no es cualquier día de la semana. Ahora, si sucede, ¿verdad? Por alguna razón que la iglesia está congregada y hay Santa Cena, bueno, también está bien, ¿verdad? Pero el día oficial en que Dios manda a su iglesia congregarse, pues es el día de reposo cristiano. Sí. Hermano, tu pregunta con relación al texto que dio en 2 Corintios 6, 14 y 15, Ujú. que dice que los que se unen ¿En yugo desigual? Está hablando de eso. No se está correcto que quiere relacionar lo que, aunque sea un cristiano, que pasa, ¿verdad? Que se casa como uno que no es cristiano. Sí. O nomás se une, vamos a decir. Sí. Y no está casado formalmente, él no puede participar. Una muy buena pregunta. Todo depende del contexto, hermana. Pienso que si hay un cristiano que sabe, vamos a decir que es miembro de la iglesia, ha crecido en la iglesia y se casa en rebeldía con alguien que no es cristiano, pues esa persona está en pecado y tiene que arrepentirse. ¿Hay perdón? Claro, hay perdón, ¿verdad? Y entonces lo que buscará es regularizar su matrimonio. Ahora, puede ser que hayan casos como sucede muchas veces, que antes de ser cristianos, ¿verdad? Estás casado y luego el Señor viene a tu vida y cambia a uno, ya sea al esposo o a la esposa. En ese caso, la persona que es cristiana sí puede participar del sacramento. ¿Ok? Pero entonces, mi pregunta sería, uno que no está casado no puede participar. Uno que no está casado. No soltero, sino en unión. En unión libre. Con relación En unión libre. a ese texto. Buen punto, hermana. Yo pienso que hay que entender qué queremos decir por unión libre, ¿verdad? Si por unión libre queremos decir este matrimonio no ha ido al registro civil y ante el Estado no se ha casado, sí, eso es unión libre. Y la Biblia dice que debemos respetar a las autoridades que Dios ha establecido, Romanos 13. Entonces, todo verdadero cristiano no puede vivir en unión libre, ¿verdad? Sino que tiene que ir al registro civil y casarse, y está casado, esa persona está casada. Pero si por unión libre queremos decir, se juntaron, como decimos, ¿verdad? Y conocen del Evangelio, entonces uno les aconseja y les dice, hermanos, ese es el orden de Dios. Dios ha puesto un orden. Si esa persona dice, no les importa, bueno, entonces esa persona está en pecado. No se quieren someter a la palabra de Dios y entonces no deben de participar del sacramento. Sí, porque es una rebelión abierta ya a la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz. Y Él ha establecido autoridades a las cuales el cristiano tiene que obedecer. Como dice el apóstol Pedro, honremos al rey, respetemos a las autoridades. ¿Ok? Entonces, ahí los ancianos aconsejan que si viene un matrimonio así o personas sin no casarse, aconsejan que se casen para participar. Correcto, sí, hay alguien que hay un matrimonio, los dos por la gracia de Dios son convertidos, vienen a la iglesia, esas personas, ¿verdad? Si son verdaderos creyentes, querrán cambiar su vida conforme a la palabra de Dios. Y entonces en consejería el pastor les dice, hermanos, lo más propio y bíblico, correcto, es que se casen.
Ahora, si quieren hacer algo en la iglesia, está bien, ¿verdad? No hay problema tampoco. Pero basta con que ante el Estado ellos se casen, ¿ok? Que es el aspecto legal del matrimonio. Correcto, para participar. Ujú. Ahora, puede ser, hermana, como en nuestro caso, digamos, en algún caso extraordinario en que hay un matrimonio que vivieron en unión libre, fueron convertidos, quieren regularizar su situación, pero digamos que la ley no se los permite por X, Y o Z. Bueno, entonces la iglesia entiende también, ¿verdad? Y uno buscará primero todas las posibilidades para que se casen legalmente, pero si por alguna razón extraordinaria, pero sería una excepción, no la regla, si por alguna razón extraordinaria no se puede, pues esas personas podrían participar del sacramento. Moisés. Entonces, el hecho que una persona participe de la Santa Cena en solitario solo sería aceptable en el escenario que sea como comience la congregación con una persona en ese primero, porque ya cuando decides en conciencia que yo lo quiero hacer solo es porque es por el intento que está en tu mente. Sí, sí. Y entendiendo el Sí, concepto el creyente, ¿verdad? Cuando lee la Escritura, se da cuenta que la Santa Cena no es un asunto privado ni particular. Es una institución del Señor Jesucristo dada a su iglesia. ¿Es lo mismo celebrar el bautismo entonces? Igual, claro, los dos son sacramentos instituidos por el Señor Jesucristo. Por eso dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, son sacramentos dados al pueblo de Dios. Ahora, aquí hay que hacer una acotación. En la iglesia sucede que, por ejemplo, hay hermanos que se enferman o ancianitos que ya no pueden salir de sus casas. Entonces, ahí son excepciones, ¿ok? Y nosotros tenemos aquí en la iglesia, como la hermana Virginia, por ejemplo, que ya no puede venir a la iglesia. ¿Ella puede participar del sacramento? Sí, pero bajo ciertas condiciones. Que vaya el pastor, un anciano y la cantidad de hermanos que quieran ir, ¿verdad? Que estén representando a ¿qué? La iglesia. La iglesia. Por ejemplo, hermanos enfermos que están en los hospitales o en las clínicas, que ya no pueden salir, están incapacitados, se sigue la misma regla. Se les puede administrar el sacramento, pero son excepciones. Y uno entiende cuando eso sucede. Recuerden lo que dice el Señor Jesucristo: misericordia quiero, no sacrificio, en estos casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la actitud con la que participamos del sacramento? Dice nuestra confesión, con humildad y reverencia. Con humildad y reverencia, correcto. No nos acercamos al sacramento con orgullo diciendo, yo he sido bueno, perfecto, y ahora, Señor, tengo derecho. No, es con humildad reconociendo que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Eso es lo que me recuerda el sacramento, que me ha perdonado y que me conserva su gracia, su misericordia todos los días de mi vida. Y con reverencia igual, con respeto, con temor reverente. No tratamos el sacramento como cualquier cosa. Cuando entendemos lo que significa, entonces decimos, Señor, ayúdame a hacerlo con humildad y con reverencia, con respeto. Por eso es que en nuestra iglesia, cuando tenemos Santa Cena, ustedes se dan cuenta, preparamos todo de antemano. Nuestro hermano Julio, que es anciano gobernante, él está encargado oficialmente de preparar los elementos de la Santa Cena. Está todo listo. Tenemos que explicar la palabra primero, luego explicar lo que significa el sacramento, y entonces los miembros de la iglesia participan del sacramento. Entonces se hace con reverencia, no de una manera irrespetuosa. Y luego dice, manteniendo entre nosotros un santo recordatorio de la muerte de Cristo, nuestro Salvador, con gratitud. Entonces, otro aspecto de la actitud es humildad, reverencia y gratitud. Claro, obviamente, decía el Señor, gracias, gracias por lo que hiciste. Y recuerden que en el sacramento de la Santa Cena, un elemento importante es que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué más hacemos cuando participamos de la Santa Cena? Recordamos la muerte de Cristo nuestro Salvador por nosotros,
haciendo allí confesión de nuestra fe y de la religión cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú participas de la Santa Cena, aparte de todo lo que ya dijimos, estás confesando tu fe públicamente, no diciendo soy cristiano o creo, sino cuando participas como miembro de la iglesia, con tu actitud, con tu participación por la gracia de Dios, estás confesando públicamente tu fe, ¿verdad? Estás diciendo, creo lo que este sacramento representa y simboliza, lo que Cristo hizo por mí. Y también estás confesando que perteneces a la religión cristiana, no perteneces al vudú, no perteneces al budismo o al islamismo o cosas así. No, estás identificándote como miembro de una iglesia cristiana local y como miembro del cristianismo bíblico. Todo eso se lleva a cabo en el sacramento. Continúa la confesión. Por tanto, nadie debe venir a esta mesa sin previamente haberse examinado a sí mismo. No sea que al comer de este pan y beber de esta copa, coma y beba juicio para sí mismo. ¿Ya vieron? Es bien importante porque lo leemos en 1 Corintios 11. Por eso es que aquellas personas que viene alguien a la iglesia, ni sabe nada y nada más dice, ay no, es que ya está de visita, que le den el sacramento. No, hermanos, no se trata de complacer a la gente. Se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Si alguien dice, creo, pero nunca se compromete con la iglesia, esa es una persona que no se quiere someter a la palabra de Dios. Por eso la confesión dice, nadie debe venir a esta mesa sin previamente haberse examinado a sí mismo. No sea que al comer este pan y beber esa copa, coma y beba juicio para sí mismo. En una palabra, continúa la confesión, somos impulsados por el uso de este santo sacramento a un amor ferviente hacia Dios y a nuestro prójimo. Otra cosa que nos recuerda el sacramento entonces es que por gratitud, con reverencia, con humildad, cuando participamos de Cristo en el sacramento, somos impulsados, movidos a amar a Dios fervientemente. Él nos amó y el sacramento de la Santa Cena me recuerda que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso el texto que estamos memorizando es tan hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente es amor a Dios, sino también amor a mi prójimo, a mi hermano en Cristo, en este contexto de la iglesia. Porque miro a mi hermano, miro a mi hermana y digo, los dos estábamos en la misma condición de condenación, pero fuimos rescatados. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios y debemos amar también al prójimo. Mostrar nuestro amor hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana. Eso quiere decir, no participo de la Santa Cena aparte de mis hermanos sin importarme su situación. Por eso es que nosotros no estamos a favor de santas cenas privadas, independientes. No. Estamos unidos con Cristo, mi hermano, mi hermana, el pueblo de Dios. Por tanto, dice la confesión, rechazamos todas las mezclas e invenciones condenables que los hombres han añadido y mezclado con los sacramentos como profanaciones de ellos, manchándolos, es la idea, pisoteándolos. Entonces, no debemos mezclar nada ni inventar nada a los sacramentos que Dios nos ha dado en su palabra. Tenemos que entender qué significan, por qué lo hacemos, y no decir, por ejemplo, no sé, alguna mezcla, alguna invención que se le haya metido a los sacramentos. Por ejemplo, sería que, digamos, el pan y el vino, como hemos estudiado, digamos, se convierte físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces lo que queda de la hostia o del pan es Cristo. La Biblia no dice eso, ¿verdad? En ninguna parte. Y entonces, peor aún, adorar a ese pedazo de pan. Eso es una invención. No lo debemos hacer. Y no sé, cualquier otra cosa que la gente inventa o mezcla, ¿no? Solamente dar a la congregación el pan y no el vino, correcto.
Y el Señor Jesucristo dice, coman todos, beban todos. Muy bien. O que solamente, ¿verdad?, los más santos. Y es que se entiende, la gente malentiende de que solamente los verdaderamente santos. No, los que participan del sacramento son todos los cristianos que reconocen que por la gracia de Dios fueron perdonados y rescatados. Y que la sangre de Cristo, su sacrificio perfecto, aún es suficiente para ellos. Y si estás en pecado, te arrepientes y dices, Señor, perdóname, quiero rectificar mi vida. Entonces, un cristiano no puede ausentarse del sacramento y decir, es que estoy en pecado, por eso no participo. Piénsenlo. Alguien que diga, estoy en pecado, no voy a participar. Entonces, ¿quiere decir que no te arrepientes y que insistes en tu pecado? No, el verdadero cristiano dice, Señor, perdóname, perdóname. Quiero participar del sacramento y pides perdón a Dios y puedes participar. Pero si lo estás haciendo de manera hipócrita, no estás participando para bendición, sino para condenación. ¿Ok? Y dice, y afirmamos que debemos descansar satisfechos con la ordenanza que Cristo y sus apóstoles nos han enseñado y que tenemos que hablar de los sacramentos de la misma manera como ellos lo hicieron. Tenemos que descansar en que Cristo instituyó solamente 2 sacramentos, el santo bautismo y la santa cena. ¿Ok? No debemos decir, por ejemplo, el sacramento de la santa cena me perdona mi pecado y me salva. No, recuerden, ya no sería un sacramento. El sacramento es una señal y un sello de lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. No solamente por participar externamente, mágicamente, entonces el pan y el vino te salvan o algo así. No, esa no es la intención. No es el significado correcto del sacramento. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos? Hemos terminado, gracias a Dios. El artículo 35, largo pero sustancioso, importante del sacramento. ¿Algún comentario, hermanos? Final. Sí, hermana. Por ejemplo, Judas. Judas. Cristo mismo al estar impartiendo la Santa Cena le dijo, ¿verdad?, que iba a haber un traidor. Sí. Como quien dice, le dijo, tú que vas a tomar el pan, te estás condenando. Sí. Pero él todavía no cometía el pecado. Sí, mira, es bien interesante esa pregunta porque cuando leemos el texto con cuidado en San Juan 13 creo, y en adelante, cuando Jesús instituye la Santa Cena, la gran mayoría piensan que Judas en realidad no participó de la Santa Cena. Participó de la Pascua, pero no de la Santa Cena. Cuando dice el que mete el pan, el que remoja el pan comido en el plato, eso era parte de la Pascua, no de la Santa Cena. Entonces, cuando Judas sale, es antes de que Cristo instituye la Santa Cena. Parece que no. La confesión da por entendido que participó, pero leyendo el texto parece que Judas en realidad no participó. Nada más para abrirle a Judas el conocimiento de entregar. Sí, Jesús revela y dice, alguien, el que remoja me va a entregar. Entonces, Judas participa de la Pascua judía, sí estaban comiendo, pero ya cuando el diablo entró en su corazón, dice, él sale y después Cristo instituye la Santa Cena. Entonces sí. ahí cabe lo que vimos que me entendía de cómo va a haber comunión entre Belial y pues Dios. Exacto. Entonces, si no participó, esto no podía, ¿verdad? No, exacto. Y por eso también, ¿verdad? Todo eso nos enseña que debemos proteger la mesa, cercar, como dicen, la mesa, protegerla, resguardarla. Y lo hacemos nosotros cuando tenemos Santa Cena, pues damos la instrucción de que solamente los miembros de la iglesia, y si vemos que hay alguna visita, nuestro hermano Julio, que es anciano gobernante, él se acerca a la visita y le dice, vamos a tener Santa Cena, y le pregunta, ¿usted es miembro de una iglesia cristiana que crea en las doctrinas fundamentales del Evangelio? Si esa persona dice que sí, entonces su confesión es creíble, lo creemos. O si está mintiendo, ya el juicio de Dios caerá sobre esa persona. Pero en el Sí. Antiguo Testamento sí era una
Claro, aunque era una vez al año. una vez al año, Sí. aunque también eran dos, ¿no? Por aquellos que no podían participar. Exacto, eran excepciones, ¿verdad? Y creo que nada más fue una vez en realidad, hermana, ujú, que no estaban purificados. Y entonces el Señor les dijo que podían participar o celebrar la Pascua, creo una semana o 2 semanas después, algo así. Buen punto ese. Pero entonces, la Pascua se celebraba una vez al año en el Antiguo Testamento. Y hay iglesias cristianas que lo celebran una vez al año. Y yo pienso que eso no es correcto. El Señor Jesús dice, cada vez que participemos del pan, del vino. Entonces la idea es frecuentemente. Y en la Biblia vemos que muy frecuentemente lo hacían. Y de hecho, cuando lees el libro de Hechos y Corintios, parece que lo hacían cada semana. Pero la Biblia no dice, hazlo cada semana. Hazlo frecuentemente. Hay libertad cristiana. Pero hacerlo una vez al año, creo que no es correcto, ¿verdad? Creo que no es correcto. Creo que está más correcto si lo haces correctamente a que lo hagas muchas veces y no lo hagas. Exacto, ambas cosas. Por eso es que hay libertad, ¿verdad? En la frecuencia de la administración del sacramento. Porque, como dice, por una parte, el corazón, nuestro corazón Sí. pecaminoso se acostumbra. Exacto. O por otra parte, cuando ya vienen a Santa Cena, dicen, ahora sí me voy a poner a cuenta. Exacto, sí. Cuando es más. Y recuerden lo que hemos hablado, no es la participación en sí misma, es el uso, que entiendes cómo el Señor te está nutriendo, alimentando y fortaleciendo en el sacramento. Eso es lo importante, no nada más es participar por participar. ¿Ok? Entonces, recuerden, la eficacia del sacramento no solamente es en el momento en que participas, no, sino que así cuando estás en problemas o estás siendo tentado, tienes que recordar tu bautismo. Señor, yo he sido bautizado, he sido marcado y sellado por ti. Igual con la Santa Cena, Señor, tú moriste por mí, yo he participado, tú me alimentas, tú me nutres, líbrame. Uno no hace un buen uso de los sacramentos, esa es otra cosa, pero uno debe hacer uso del sacramento, ¿verdad? Cuando estás en pecado, cuando estás haciendo algo o estás a punto de hacer algo, tienes que recordar, Señor, tú me marcaste cuando fui bautizado, me sellaste. Y en el sacramento que hemos participado en la iglesia, me recuerda que tú derramaste tu sangre por mí, que me has perdonado, que me has limpiado, que debo amarte con el corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces no es nada más el hecho de participar, sino es de hacer uso correcto del sacramento. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Sí, así es, así es. Bueno, entonces vamos a concluir, si no hay más preguntas o comentarios, con la clase de hoy. Vamos a hacer una oración. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos diste de estudio sobre el sacramento de la Santa Cena y la oportunidad que nos diste de terminar también con el artículo 35 de la confesión de fe. Ayúdanos a seguir repasando en la semana, Señor, nuestra confesión. Gracias por la gran bendición de que alimentas nuestra fe por medio del sacramento. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.